Si hay algo en lo que la franquicia de Dragon Ball destaca aún por encima de sus frenéticas y muy entretenidas batallas, es sin duda alguna sus cientos de misterios que se dejan al aire de manera más que deliberada, como el verdadero aspecto de Sarama, el creador de las superesferas, o el misterioso paradero de la madre de Vegeta, a la cual nunca se le ha hecho mención directa en toda la franquicia, ni siquiera en la cinta de Broly, donde se ve a un recién nacido Vegeta en una cápsula de incubación, por lo que aquel personaje hasta el presente se mantiene como una completa incógnita tanto dentro como fuera de la obra. Sin embargo, una de las dudas más curiosas y a la vez desapercibidas por la mayoría tiene que ver con Bills y Champa, los cuales pese a ser hermanos gemelos, por alguna extraña razón actúan como Hakaishin, cada uno de un universo diferente. Algo bastante extraño, ya que debido a su parentesco, en teoría estos debieron surgir en un mismo lugar, dejando la gran interrogante de por qué son dioses en universos separados y cuál es su origen como tal. Y si bien la propia serie nunca ha contradicho que un dios destructor no pueda tener ese puesto en un universo del que no es originario, eso solo nos deja más preguntas que respuestas, ya que de todos los dioses destructores, ellos son los únicos que tienen un vínculo familiar directo, algo muy extraño si uno se lo pone a pensar a detalle. Y es por ello que en esta ocasión les hablaré de 3 teorías que tengo acerca del origen real de Bills y Champa, y por qué razón se quedaron a cargo de universos diferentes. Y sin más que decir, empecemos con el video. Y la primera teoría que les traigo es quizá la más implícita dentro de la propia historia, y esa es que de hecho tanto Bills como Champa provienen de nada menos que el universo 11. ¿Qué? ¿Y por qué digo esto? Simple, todo es gracias a la mera existencia de Dispo, el guerrero supersónico, cuyo aspecto y color de piel lo hacen lucir extremadamente similar al dúo de hermanos Hakaishin tanto del universo 6 como 7. Y si bien realmente no son exactamente iguales, ya que Dispo tiene más rasgos de conejo mientras que Bills y Champa felinos, hay que admitir que su enorme parecido no puede ser una simple coincidencia. Aún más tomando en cuenta que el propio Dispo, pese a no ser el más fuerte de su universo, sí que destaca en él entrando en el top 3 de esa categoría, denotando que su raza posee un tremendo potencial innato, lo cual también explicaría el abrumador poder que consiguieron tanto Champa como Bills a lo largo de su vida. Eso tiene sentido para mí. Entonces tómela. Sobre todo este último, que aún está lejos de ser alcanzado por los protagonistas, por lo que aunque sea solo una conjetura basada en la apariencia, la posibilidad de que tanto Bills como Champa provengan del universo 11 no es descabellada del todo, aún más considerando que durante el torneo del poder, Champa notó el gran parecido físico que Dispo tenía con Bills. Es que ese infeliz es igual a Bills. Entonces, al ser hermano de Bills, también tiene cierto parecido a usted. Por lo que seguramente aquel comentario al aire fue una manera de decirle al espectador que tal vez existe alguna conexión entre el guerrero del universo 11 y los Hakaishin felinos, y quizás y solo quizás, debido a su gran potencial de nacimiento, se les asignó el puesto de Hakaishin de los universos 6 y 7, o tal vez se debe a que eran los miembros más destacados de una raza naturalmente prodigiosa, algo similar al caso de los Saiyajin, por lo que es posible que estos hermanos hubieran aceptado sus respectivos cargos divinos como una forma de sobrevivir a la destrucción de su raza, la cual pudo haber sido muy problemática a escala multiversal. Y puede que esa sea la razón por la que Bills y Champa son los únicos miembros confirmados de esa aparentemente extinta especie, y siendo Dispo un posible tercer miembro de esos seres, o por lo menos una clase de descendiente de los mismos, algo así como Goku y Vegeta Jr. de Dragon Ball GT, quienes pese a solo tener una muy pequeña parte de Saiyajin, consiguieron despertar su poder e inclusive alcanzar el Super Saiyajin 1. Y si bien toda esta teoría parece una gran fumada vista en un foro de Reddit, lo cierto es que las semejanzas entre Dispo y los gemelos destructores es algo innegable que a lo mejor tiene algún tipo de relación que quizás se pueda revelar en un futuro durante el transcurso de la obra. Y como segunda posible teoría está una que posee aún más puntos a favor que la anterior, y esa es que tanto Bills como Champa provienen de alguno de los 6 universos que fueron borrados por Zenosama en el pasado lejano, lo cual daría mucho sentido al hecho de que prácticamente son los únicos miembros confirmados de su especie dentro del canon, por lo que es bastante plausible pensar que estos hermanos gemelos realmente nacieron en alguno de esos universos que desaparecieron hace ya mucho tiempo. Y si bien no hay indicios directos de que esto pueda ser una posibilidad tangible, de hecho existe un personaje que se sabe que proviene de uno de esos lugares erradicados y permanece vivo hasta el presente. Y ese es Sashet, el principal antagonista del juego Dragon Ball Legends, quien busca vengarse de Zenosama por haber sido el causante de la destrucción de su mundo natal hace ya varias eras. Y además de ello también le guarda rencor a los demás dioses por no haber hecho nada para evitarlo, por lo que secuestra a Shin para así chantajear a Bills, y con ello obligándolo a organizar el torneo del tiempo. Pero ya sin desviarnos con el juego de Legends, es bastante interesante el cómo Sasher específicamente le causó problemas a Bills, en lugar de ir a buscar a otro Hakaishin más débil o manipulable, por lo que quizá este posee un resentimiento particular contra aquel dios, por haber sobrevivido fuera de su universo natal,
sin muchos problemas. Y quizá la razón sea debido a que Zenosama percibió el gran poder latente que tanto Bills como Champa tenían, y por eso los salvó específicamente ahorrándoles el ser borrados de aquellos universos. Lo cual no sería tan raro de pensar, ya que en el debut del propio Zenosama, este parecía bastante tolerante con este par de hermanos, perdonándoles el organizar un torneo entre universos sin su permiso y manteniéndolos en su puesto divino sin muchos contratiempos, aunque eso no explica el motivo por el que ni Bills ni Champa muestran un resentimiento personal por su universo borrado, aunque tal vez debido a que su cómoda posición como Hakaishin los mantiene en un estado constante de privilegio y confort, estos hayan olvidado por completo ese rencor hacia Zenosama, o tal vez nunca lo tuvieron en lo absoluto, ya que es posible que su universo de origen haya sido un basurero infernal tal y como se mostró el universo 9, por lo que incluso considerarían que Zenosama les hizo un favor al sacarlos de aquel lugar. Pero eso es algo que nunca sabremos con certeza, a menos que sea un tema tratado de manera más directa en la obra. Y como última explicación está la más ambigua, pero a la vez quizá la más probable de todas, y esa es que el origen tanto de Bills como Champa no sea ni el universo 11, ni ninguno de los borrados, sino que más bien estos provienen de un lugar ajeno a cualquiera de los universos existentes, viniendo de quizá una dimensión o zona totalmente desconocida para el espectador hasta el día de hoy. ¿Y cuál es la principal razón de pensar esto? La respuesta es simple, y eso es gracias a un diálogo del patriarca en la saga de Granola, donde este le revela a los jóvenes namekianos que su raza realmente proviene fuera del universo 7, y que vinieron de un lugar diferente, dando a entender que ellos son de alguna parte aún no presentada de manera formal, algo muy parecido al caso de los ángeles, los cuales por obvias razones tampoco son nativos de los universos a los que sirven, sino que más bien vienen de un mundo llamado el Reino de los Ángeles, cuyo único dato confirmado es que existe una especie de ave llamada Jiru Jiru, endémica de la zona. Y con eso terminando de confirmar que hay ciertos tipos de seres que realmente surgen fuera de los universos principales, por lo que es muy probable que ese sea el caso de Bills y Champa, cuyo mundo a lo mejor está en una zona extremadamente alejada de las dimensiones centrales, dando a su vez una explicación a la tremenda edad de estos hermanos, ya que el propio Bills y por extensión Champa son igual o hasta más viejos que el Kaioshin anciano, y de hecho han mantenido su puesto de Hakaishin por varios millones de años de manera consecutiva, en comparación por ejemplo al dios Bermode, quien en el manga se revela que llevaba poco más de 200.000 años fungiendo como Hakaishin formal, y durante la saga de supervivencia universal se revela que incluso pensaba en retirarse, y gracias a una ilustración de Toyotaro se ve que poco antes de que Bermode se volviera un destructor, este formaba parte de las tropas del orgullo, teniendo incluso más cabello que en el presente, dando a entender que si bien todos los Hakaishin tienen tremendas esperanzas de vida, en su mayoría siguen siendo de naturaleza mortal, por lo que el haber buscado a Bills y Champa en un lugar remoto de la creación quizá fue una lección práctica por parte de Zenosama o de los Ángeles para asegurar que dicho puesto se mantendría fijo por millones de años. Y aunque nunca se nos revele el origen exacto de ese par, siempre tendremos diversas teorías como estas que permitan darle cierto sentido a su procedencia de manera más o menos probable. Y bueno amigos, hasta aquí llegó el video. Me encantaría leer todas sus opiniones y comentarios sobre el tema tratado esta vez, y sobre todo sería entretenido ver sus propias hipótesis respecto a cuál podría ser el origen real de Bills y Champa. Y no olviden dejar su me gusta y activar las notificaciones para el siguiente contenido. Y sin más que decir me despido, y nos vemos en la siguiente ocasión. ¡Hasta la próxima!